la obra del Espíritu Santo que revela su palabra en nuestro corazón para seguir siendo equipados, como les decía la semana pasada, ¿sí? Transformados, para que esa palabra se haga viva en nuestro corazón y nos siga impulsando, nos siga llevando al cumplimiento de nuestro propósito. Así de que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo le pedimos en este momento a nuestro Padre Celestial que obre ese milagro en nuestro corazón. Deja a un lado todo pensamiento, todo aquello que pueda ser un estorbo, ¿sí? Un obstáculo, y que nuestros oídos espirituales, que el Señor ha abierto para escucharle a Él, estén atentos siempre a su palabra y obre ese propósito que Él tiene en nosotros. Nuestro Señor Jesucristo en una ocasión le dijo a sus discípulos y a aquellos que le escuchaban que debían de ceñirse los lomos y tener las lámparas encendidas. ¿Qué significaba en ese momento para aquellos que escuchaban al Señor estas palabras? Para ellos era algo muy normal este concepto de ceñir los lomos. Ya para nosotros, 2000 años después, ya no tiene tanto significado, no lo entendemos. Pero sabemos que es un prototipo que usa el Señor, una forma para ahora nosotros entender, está hablando espiritualmente, ¿sí? a nuestra vida. Para empezar, en aquel entonces, siempre que una persona iba a emprender una actividad que requería de algún esfuerzo, que tenía que recorrer grandes distancias, en fin, era muy común ceñirse los lomos. Esto es cubrir las partes blandas del cuerpo. El lomo no es la espalda, sino las partes blandas del cuerpo, ¿sí? Se ceñían para poder ya sea resistir grandes distancias o pesos o actividades. Entonces ese es el sentido, prepárate. O sea, ceñir los lomos es prepárate para llevar a cabo, ¿sí? Una acción. Y sabemos que las lámparas, pues sobre todo en aquel entonces y como lo es hoy en día, pues es lo único que tenemos para disipar la oscuridad. En aquel entonces pues eran lámparas de aceite, y cuando había oscuridad, pues solamente las lámparas podían disiparla, ¿no? O sea, la luz. Por eso el salmista también dice, lámpara es a mis pies tus palabras. Así de que hoy podemos entender cuál es el significado de esta palabra. Ya no en lo físico, no tenemos nosotros que físicamente hacer nada. Sabemos que está hablando a nuestro espíritu. ¿Cómo podemos nosotros aplicar este principio, ¿sí? En nuestra vida? El apóstol Pedro, en su primera carta que escribió, él nos habla de lo siguiente. Quiero leerles aquí este versículo, ¿sí? En la primera carta del apóstol Pedro, en el versículo 13. Dice el apóstol Pedro así: por lo cual, bueno, ya se los pusieron, no se los han proyectado. Por lo cual, habiendo ceñido los lomos de vuestro entendimiento, quiero decirles que yo estoy leyendo la versión de la Biblia textual, y ustedes están viendo proyectada la versión de la Reina Valera, ¿sí? No, pónmela primero la Reina Valera, ¿sí? Recuerden que durante todo el tiempo desde que el Señor nos dio su palabra, ha habido muchas versiones, hay traducciones, es la misma palabra, pero hay versiones que se han ido presentando, traducciones que se han ido haciendo, se han ido actualizando las versiones. Por ejemplo, recuerden, antes no era la 1960, la versión era la 1904, y después vino esta versión 60. Muchas personas no lo aceptaban porque se les había enseñado que la única Biblia era la versión 1904.
Pues así les enseñaron a ellos, no era culpa de ellos tampoco. Y no aceptaban la 1960 porque ya era un lenguaje más actual, pero se hicieron correcciones porque se cometen errores en la escritura, aunque el Espíritu Santo siempre ha cuidado y ha protegido la esencia del mensaje, pero ha habido ciertos cambios. Y últimamente, después de tantos que se han ido descubriendo más manuscritos antiguos, se han seguido haciendo estudios acerca de todo ello, pues se han seguido haciendo correcciones y hay nuevas versiones. Así de que yo se los menciono porque vamos a ver algo hoy muy importante y quiero que lo puedan recibir, sobre todo que sea el Espíritu Santo el que se los manifieste. Fíjense bien. Primero les voy a leer como está en la Reina Valera. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, lo mismo que dijo Jesús, nomás que aquí ya el apóstol Pablo dice los lomos de nuestro entendimiento. ¿Qué es el entendimiento? ¿Cómo podemos entender el entendimiento? ¿Sí? ¿Recuerdan? Bueno, yo me acuerdo cuando era niño que mi papá me decía, ¿por qué no entiendes? Y yo por dentro decía, no, pues sí entiendo. O sea, mi papá me decía, hijo, no hagas esto, o haz esto, o esto hazlo de esta manera, no es conveniente que hagas esto. En fin, me daba instrucciones mi padre. Pero cuando yo no obedecía sus instrucciones, él me decía, ¿por qué no entiendes? ¿A ustedes les pasó? También algunos eran malentendidos, ¿sí? Uno escuchaba, ¿verdad? Que uno escuchaba lo que uno le decía a su padre. Mira, hijo, ten cuidado con esto, mira, pues, ¿ya? Y uno dice, pero ¿por qué no entiendes? Bueno, está diciendo, el apóstol nos está diciendo, enfóquense. Ya no te vas a ceñir nada, no te vas a apretar nada, esto es algo espiritual, ¿sí? Ceñid los lomos del entendimiento, ¿qué es? Enfócate en la instrucción que estás recibiendo, porque el entendimiento no es cuestión de sabiduría, de inteligencia, no es que yo sé lo que me estás diciendo. Sí, hay gente que es inteligente o se cree muy inteligente, pero no entiende, ¿sí? Hay gente que sabe que no debe hacer tal o cual cosa o tener tal o cual comportamiento porque le daña, sin embargo lo hace. ¿Eso qué quiere decir? Que no ha entendido, ¿sí? Oye, ¿tú sabes que eso te hace daño? Sí. ¿Y entonces por qué lo haces? No, bueno, entonces no has entendido que te hace, sí, así de sencillo. Entonces, el apóstol dice, ciñe, ¿sí? La diferencia es que en la Biblia textual dice, teniendo los lomos ceñidos, o sea, no es cíñelos para que entiendas, sino siempre tienes que mantenerte, ¿sí? Ponme la otra versión, ¿sí? Por favor. Dice, por lo cual, habiendo ceñido los lomos de vuestro entendimiento. O sea, cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, nacemos de nuevo, ¿sí? Renacemos, dice el apóstol Pedro, ¿sí? Al principio de esta carta. Al renacer se abren nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales para poder escuchar la revelación de la palabra, que es lo que nos lleva al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y allí empieza esta obra, que es la revelación de la palabra. Y allí, sin revelación no hay entendimiento. Cuando se empieza a revelar la palabra, es que empezamos a entender. Antes sabíamos algunas cosas, pero no le hacíamos mucho caso. Vivíamos como queríamos. Al menos los que siempre recibimos una instrucción desde pequeños, que nos hablaban de Dios, que nos hablaban de Jesucristo, y decíamos, sí, nosotros lo conocemos, pero llevábamos una vida de acuerdo a nuestra propia manera de pensar, bueno, al menos yo, ¿sí? A mi propio razonamiento, inclusive yo hacía mi propio juicio, yo determinaba qué era lo que yo creía que era bueno o que no era bueno. Yo mismo decía o podía decir, no, yo no creo que Dios me vaya a castigar por esto. ¿Por qué? Si Dios es un Dios de amor. Sí, yo establecía mi propio juicio. Esto quiere decir que yo no había entendido
lo que es la justicia de Dios, no había entendido lo que es la voluntad de Dios, no había entendido que es Dios el que ha establecido el camino por el cual nosotros debemos de seguir. Pero en el momento en el que nacemos de nuevo, que se abren nuestros ojos espirituales y el Espíritu Santo viene a nuestro corazón, viene a morar en nosotros, nuestro Señor Jesucristo nos dijo, no les voy a dejar solos, enviaré, ¿sí?, el Espíritu Santo para que les guíe a la verdad. Y cuando tú eres guiado a la verdad, entonces el entendimiento viene a ti. Porque ya no es el hecho de tener nomás el conocimiento. ¿Cuánta gente tiene conocimiento? Muchísima gente. Pero sus vidas van por otro camino, van por otra dirección, ¿sí? Porque no han tenido el entendimiento, la revelación de esa palabra, porque la revelación, el entendimiento nos lleva ¿a qué? A la obediencia. Cuando tú obedeces, dices, mira, eres muy bien, has entendido muy bien, ¿sí? Cuando uno obedece, pero si no, pues no hay entendimiento. Así de que el apóstol dice, habiendo ceñido los lomos, ¿sí?, de vuestro entendimiento, sed sobrios. Ahorita vamos a analizar lo que significa ser sobrios. ¿Qué es lo que nos dice ¿sí? La palabra ser sobrios, el significado de ello viene de una palabra en el griego, de ahí al latín, que es sofrón, de ahí viene sobrio. Y es tener una mente sana. Y aquí entramos a este principio que hay en la palabra de que en la medida en que nosotros estamos recibiendo la revelación de la palabra, estamos creciendo, estamos madurando, está creciendo nuestra fe. Pero ¿qué es nuestra fe? Es Cristo en nosotros. Cristo se está formando en nosotros. Y la palabra dice que en la medida en que nosotros vamos creciendo, vamos madurando en Él, vamos teniendo la mente de Cristo. ¿Qué sucedió el día que nosotros conocimos a Jesús? Cuando se abrieron nuestros ojos, cuando le aceptamos como Señor y Salvador, ese milagro del nuevo nacimiento. Nos dimos cuenta de que había muchas formas que habíamos establecido en nuestra manera de pensar de vida que eran incorrectas, que estaban desviadas de la voluntad de Dios, y empezó una renovación de nuestra mente, ¿sí? De hecho lo dice el apóstol Pablo en el libro a los Romanos, en el versículo 12. No os conforméis a este siglo, no os conforméis a la manera de pensar de este mundo, no os conforméis a lo que has recibido, porque ¿cómo se forma nuestra mente? Nosotros desde pequeños empezamos a recibir información, esa información la empezamos a procesar, empezamos a establecer nuestros propios criterios, nuestras propias líneas de pensamiento, empezamos a adoptar y a decir, yo sigo esto, a mí me gusta esto, yo quiero, esto lo aprendí aquí. Imagínense hoy en día, donde un adolescente o un niño o un joven ya tiene otro miembro más de su cuerpo, se llama iPhone o se llama Android, se llama teléfono, que ya casi nacen con él, donde constantemente está llegando una avalancha de información impresionante, ¿sí?, de todo tipo, y hay muchos que están siendo formados su manera de pensar en función de lo que dice el tío Google, de lo que dice TikTok, de lo que dice no sé quién, de lo que sí, de los influencers, de las influencers, todo eso está formando un criterio. No estoy en contra de las redes sociales, no estoy en contra de que nosotros podamos transmitir un mensaje, ¿sí?, a través de las redes sociales. Estoy hablando de cómo es que nuestra mente se va formando, ¿sí?, de toda la información que estamos recibiendo. ¿Y qué es tener una mente sana? Cuando empiezas a desechar todas aquellas líneas de pensamiento que teníamos, todo aquello que habíamos ido recibiendo, que sabemos que no está alineado a lo que Dios nos está mostrando para nuestra vida. Porque hemos entendido que somos creación de Dios, que somos hijos de Dios, que Él nos ama,
que dio a su Hijo unigénito, a Jesucristo, que vino a este mundo a morir en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna. Derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Cuando reconocemos que somos pecadores, antes de conocer a Cristo decía, no, bueno, pero yo no hice nada, pues eso fue culpa de Adán, yo qué culpa tengo, etcétera, ¿no? O sea, pero cuando se abre nuestro espíritu, tiene vida, nuestros ojos, y recibimos de Él su palabra, nos damos cuenta que hemos vivido, ¿sí?, bajo nuestra propia línea y que venimos precisamente de una naturaleza caída, una naturaleza dañada por el pecado. Y allí es donde reconocemos nuestro pecado, es donde reconocemos que hemos vivido de acuerdo a nuestra propia manera de pensar, ¿sí? Unos con más principios que otros, otros con determinado tipo de educación, en fin, pero sin Cristo, a final de cuentas, cada quien está haciendo lo que corresponde a su propia manera de pensar. Así de que la mente sana empieza a formarse en nosotros cuando empezamos a recibir esta palabra, la revelación, y empezamos a transformar, empezamos a sacar nuestros pensamientos. Así de que ser sobrios. ¿Qué pasa cuando somos sobrios? Bueno, cuando somos sobrios podemos tener un juicio, ¿sí?, más acertado acerca de qué es lo que delante del Señor nos conviene. Recuerden que Jesús dijo, buscad mi reino y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Tener un buen juicio es saber qué es lo que delante de Dios, de acuerdo a su voluntad, ¿sí?, es justo y qué es lo que no es justo. Y cuando nosotros nos vamos buscando la justicia de Dios, estamos actuando bajo este principio. Bien, pues, ¿qué más les puedo decir de ser sobrio? Pues sabemos que el dominio propio también es un resultado de tener un buen juicio, es un resultado de tener una mente sana. Entonces podemos ejercer ese dominio. Ahí el espíritu empieza a gobernar la carne, ¿sí? Muchos dicen, este carácter que tengo, yo no puedo cambiar, porque así era mi papá o así era mi abuelo, así soy yo, y me tienes que aceptar como yo soy. No, el carácter se formó en ti precisamente por todo lo que recibiste desde pequeño. Temperamento es una cosa, carácter es otra. Y precisamente la palabra de Dios nos lleva a cambiar nuestro carácter, a que cada vez nuestro carácter sea más como Dios nos pide que sea nuestro carácter. Y para eso necesitamos dominio propio. Así de que no vuelvas a decir, yo soy como soy y nada me puede cambiar. Eso es falta de juicio. Eso es no ser sobrio, eso es no tener una mente sana, ¿sí? El Señor se está formando en ti. Por eso lo más importante es conocer a Cristo. Es lo más importante de todo para nosotros, el conocimiento de Jesús, ¿sí? Eso es lo que nos va a ir llevando a una madurez. Recuerdan la semana pasada los que asistieron, que dice la palabra que estamos siendo equipados, ¿sí? Debemos de crecer, estamos madurando hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Cuando llega uno a la estatura no es el día que ya el Señor te llamó a su presencia y te transformaste, no. Nosotros tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto en la medida en que nuestra manera de pensar es más a la manera de pensar de Cristo. En la medida que vamos madurando, vamos alcanzando esa estatura. Dice la palabra, para que ya no seáis como niños fluctuantes, llevados por todo tipo de corriente, por todo tipo de doctrina, por aquellos que usando las estratagemas del error, os conducen a ellas. Entonces debemos de madurar y debemos de crecer y vamos alcanzando esa estatura en la medida en que vamos creciendo, en la medida vamos madurando, en la medida en que cada vez conocemos más a Cristo Jesús. Por eso, lo más importante para nosotros, el fundamento para todo
seguidor de Cristo, es el conocimiento del Hijo de Dios. Así lo dijo Pablo. Pablo constantemente decía, lo que más deseo es conocer a Cristo. Y miren quién lo decía, ayer se lo compartí a los varones ahí que fuimos a la playa un rato. Pablo, un hombre que había visto más milagros que todos los que estuvieron ahí, vio sanar cojos, levantarse muertos, fue trasladado al tercer cielo, no puede ni siquiera hablar de lo que vio, conoció a Cristo, él mismo se vio como un abortivo, se le dio a él el encargo de dejarnos el Nuevo Testamento, que es el motivo por el que Cristo vino a este mundo y por el que murió. Y este hombre está diciendo, lo que más anhelo es conocer más a Cristo. ¿Sí? Esa es la base. Y eso es lo que debemos de tener nosotros siempre presentes en nuestro corazón. Por eso el entendimiento es clave en esto. ¿Sí? Como primer punto. Y para que entiendan algo, esto se los he mencionado. Miren, ¿qué creen ustedes que sucedería si, por ejemplo, nosotros organizamos un evento en un salón grande de un hotel, invitamos a otros maestros de la palabra a transmitir la palabra, a hablar de algunos temas de la palabra de Dios? Lo hacemos completamente gratuito, sin ningún costo, para que todo aquel que quiera seguir creciendo en el conocimiento del Señor lo pueda hacer. Y simultáneamente, no estoy criticando, no crean que estoy en contra, estoy poniendo un ejemplo para que me entiendan. Si simultáneamente en un estadio hay un evento, viene fulano de tal lado, noche de milagros, ven por tu milagro, va a haber muchos milagros. Te cuesta $5, está barato, pero va a haber muchos milagros. ¿Cuál creen ustedes que se llena? ¿Qué de los milagros? ¿Y sabes qué? Los milagros no te dan a conocer a Dios. Lo único que te da el conocimiento de Cristo Jesús es la revelación de su palabra en tu corazón. Por eso debemos de entenderlo. Y se lo digo por experiencia. El primer milagro que Dios hizo en mi vida, maravilloso, me sanó. Yo tuve muchos accidentes, estuve en silla de ruedas, tenía mi columna dañada, tenía un problema en el corazón. Bueno, Y la primera vez, yo estaba en un lugar criticando a un grupo de personas que estaban alabando a Dios, que estaban aplaudiendo y que lloraban y que decían que amaban a Dios, que sentían su presencia. Y yo decía, pero qué locos son estos. ¿Cómo que sienten a Dios? Bueno, criticándolo. Yo estaba que no podía casi caminar, con unos dolores tremendos en mi columna. Bueno, no quiero perder el tiempo con decirles lo que era yo en ese momento. Pero yo lo que estaba haciendo era criticando, ¿sí? Señalando, mira nomás esto, fanáticos, no sé qué, hablar. Y en un instante, empecé a sentir un impacto en mi columna a partir del coxis. Empecé a sentir como unas descargas eléctricas y empecé a sudar, una sensación extraña en mi cuerpo. Estaba yo sentado, agachado así por el dolor, empecé a enderezar y mi esposa me vio, me dijo, ¿qué te pasa? Le digo, no sé, algo me está sucediendo. Yo sentí que cuando eso me llegase a mi cráneo, me iba a morir, porque eran unas como descargas eléctricas que yo sentía. Y iba sintiendo vértebra por vértebra. Yo estaba asustadísimo, no sabía qué era lo que me pasaba. Y en eso el hombre que estaba al frente dirigiendo aquella reunión de locos y fanáticos, como yo decía, empezó a decir, en este momento el Señor está sanando a un hombre de 39 años que estaba dañado de su columna, que tenía mucho miedo a operarse, que esto, y empezó a sacarme todos los trapitos al sol. Venga y dele la gloria a Dios. Y yo decía, pues ahorita se va a levantar otro. Parecido a mí, pero yo no sé qué sea esto. O sea, yo no. Y yo seguía sintiendo aquello. Y él decía, pase y venga y todo, hasta que me di cuenta que efectivamente era yo al que se estaba refiriendo. Y yo pasé, llegué, y yo no sabía, y me decía, dele la gloria a Dios. Y yo, ¿y cómo es eso? ¿Qué hago? O sea, pues dele gracias a Dios. Bueno, pues gracias, pues, y ya. Yo cuando llegué a ese lugar casi no podía caminar, iba con mi esposa, ella me llevaba del brazo. Tenía 39 años y estaba dañado completamente. Y cuando yo regresé, yo venía caminando
Salí caminando bien, me sanó de varias cosas que tenía en mi cuerpo. No, yo a los 8 días ya estaba otra vez como antes, listo para seguir la vida que llevaba. No, no me convertí. No le aplaudan. No le aplaudan. Sí, yo le doy gracias a Dios, pero no crean que eso me hizo llevar. No, ya me vi sano, me vi bien. No, vamos. ¿No se acuerdan de aquellos leprosos que Jesús sanó? 10. ¿Cuántos regresaron a Jesús? 1. Bueno, yo era de los 9. Sí. Creo que miren, nuestras vidas han sido impactadas por los milagros todos los días. ¿Qué no es un milagro estar hoy aquí? ¿Qué no es un milagro, Lian, Mateo? ¿Qué no es un milagro lo que Dios está haciendo en tu vida? ¿Sí? No tenemos aquí un milagro andante ahí con Angélica, la pastora. 12 años, nadie la cree, que 15 años dializándose. No la dejan entrar a diálisis a veces porque dicen, usted no está enferma. ¿Sí? O sea, no es un milagro que yo todos los días duerma con una mujer que resucitó. Ahí está. 35 minutos duró con acta de defunción y todo. Y el Señor le dio vida nuevamente. Los milagros son maravillosos. Gracias, Padre, por tus milagros. Gracias. Pero el milagro es la manifestación del poder de Dios. La revelación de la palabra en tu corazón es Cristo formándose en ti. Y veremos si seguiremos viendo los milagros. Amén. Así es de que, bueno, ceñidos el entendimiento, fíjense lo que dice: tened vuestra esperanza puesta por completo en la gracia. ¿Saben lo que es la gracia? Nuestra esperanza puesta en la gracia. Todos los días. Voy a hacerles una pequeña, ¿sí? Dice, que os está siendo otorgada. ¿Qué quiere decir os está siendo? Hago esta referencia porque en la Reina Valera, ponme la versión anterior, la Reina Valera, por favor. ¿Sí? En la Reina Valera dice, ceñid los lomos. No, tenlos ceñidos. ¿Sí? No es de que ahora me los voy a ceñir para hacer, no, tengo que vivir con mis lomos ceñidos, o sea, tengo que estar siempre atento, tener el entendimiento, la revelación de la palabra para vivir de acuerdo, ¿sí? Ser sobrio, dice, y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Quiero que vean esto, que sea el Espíritu Santo el que los guíe. No estoy hablando de versiones, no estoy promocionando versiones, no vendo versiones ni Biblias, nada. Que sea el Espíritu Santo el que les hable en su corazón, ¿sí? Fíjense bien, aquí dice que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Eso quiere decir que cuando Jesucristo, ¿sí? Entonces la gracia, pero la gracia nosotros la hemos recibido desde el mismo momento en que aceptamos a Cristo como Jesús, como Señor y Salvador. Ponme el versículo anterior, fíjense lo que debemos, cómo está, ¿sí? La otra, ok. Dice así, tened vuestra esperanza puesta por completo en la gracia que os está siendo otorgada. Todos los días, paso a paso, momento a momento, estamos viviendo la gracia de Dios sobre nosotros. Y eso hace que nuestra esperanza crezca. ¿Saben una cosa? En este mismo capítulo 1, versículo 3, dice así el apóstol Pedro. Ya me mandaron el teclado, ¿verdad? Bueno, no le hace. Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo, Señor nuestro, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Al momento de que nacimos de nuevo, nacemos para una esperanza viva. Y yo le preguntaba en el primer servicio a una persona, le dije, ¿cuál es una de las principales características de algo que está vivo? A ver, dime, algo que está vivo. ¿Qué más? Otra cosa. Crece, ¿sí? O sea, una de las... estar vivo es madurar, es un proceso, la vida,
Sí, porque en el otro dije, una característica del que está vivo, el que no está muerto. No, chicos, pues te fuiste al final. Fácil, me acabaste. No. Vivo es algo que está creciendo, algo que está en proceso, ¿sí? Madurando. En la vida nadie se detiene, la vida no se detiene, la vida siempre es un proceso de continuo, ¿sí? Dinamismo, de avance. Entonces nuestra esperanza, nosotros nacimos para una esperanza viva. ¿Qué quiere decir? Que nuestra esperanza día a día tiene que seguir creciendo. Hoy, gracias Padre por tu misericordia, gracias por tu gracia, por tu milagro, y mi esperanza crece. ¿Por qué? Porque ya está revelado en mi corazón todo aquello que Cristo Jesús ha hecho en mi vida. Él dijo en su palabra, está establecida, que por sus llagas nosotros hemos sido sanados, ¿sí? Y lo dijo Isaías muchos años antes de que Jesús subiese a la cruz. Y por gracia hemos recibido esa palabra nosotros, hemos recibido esa bendición. Cuando mi entendimiento recibe esta palabra y se hace viva en mi corazón, yo sé que está establecido por Él que por sus llagas yo soy sano. Yo no tengo que hacer nada para buscar la sanidad. Yo no tengo que ayunar 40 días o 8 días o 3. No tengo que hacer esto, no tengo que hacer lo otro. No, Él ya estableció por gracia sobre mí que en sus llagas me ha sanado. Y si esa palabra se ha hecho viva en mí, yo todos los días le digo gracias Padre. Mi esperanza está en ti por completo, en la gracia. Porque no depende de lo que yo pueda hacer. No depende de mis fuerzas, no depende de mi capacidad, no depende de mi sabiduría ni de mi inteligencia, no depende sino de la gracia del Padre que por medio de Jesucristo ha venido a nuestras vidas. Amén. Bueno, pónganse de pie. Vamos a darle gracias a Dios. Y nuevamente quiero darle gracias a Dios por la vida de Elian Mateo. Qué maravilloso milagro. De veras queremos seguir atentos porque yo sé que tiene un propósito, así como lo tienen todos nosotros, maravilloso sobre su vida. Gracias Padre. Gracias porque una vez más, Señor, hablas a nuestro corazón. Gracias porque se manifiesta, Señor, de una manera muy especial en nuestro corazón. Como tú sigues guiándonos paso a paso para alcanzar nuestro propósito, para cumplir, Señor, con lo que tú has establecido en nuestra vida. Padre, a ti sea toda la gloria. Tuyo, Señor, es el poder. Gracias, porque hoy nuestra esperanza puesta en la gracia crece aún más, porque estamos viendo el milagro, Señor, de la vida, estamos viendo tu misericordia, estamos viendo, Señor, tu presencia en nosotros en todo momento. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.